OnlyFans nació como una plataforma de creadores de contenido y ha terminado convirtiéndose en uno de los mayores escaparates de sexo del mundo. Muchos jóvenes, incluidos menores de edad, ven esta plataforma como una forma legítima de ganarse la vida bajo el discurso del empoderamiento y de la libertad sexual. Pero, ¿sabemos realmente lo que hay detrás? OnlyFans tiene más de 4 millones de creadores y creadoras. Y ojo, porque el 97% de estos son mujeres de entre 18 y 24 años. Te voy a dar un dato y es que 1 de cada 3 jóvenes en España, el 32%, ve OnlyFans como una manera legítima de ganar dinero. No podemos hacer una despersonalización en cuanto yo en internet soy una persona y en físico soy otra, porque es exactamente lo mismo. El problema es mucho más profundo, es entender quiénes somos como seres humanos, enseñar a nuevas generaciones, a nuestros niños, a que un cuerpo no se puede vender, no se puede comprar. ¿Estamos blanqueando una nueva forma de prostitución digital? ¿Qué responsabilidad tenemos en todo esto? Empezamos. Bienvenidos una semana más a Literal. Hoy hablaremos de cómo OnlyFans se ha convertido en un negocio muy atractivo para muchas mujeres, de lo que se esconde detrás de esta industria y de cómo nos afecta. Y para ello está, como siempre, mi amiga y compañera, analista del orden mundial, Alba Leiva. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí como siempre. ¿Tú te has abierto OnlyFans? No. Yo tampoco. Y luego al otro lado tengo también a mi amiga y compañera Albanta San Román. ¿Cómo estás? Muy bien, Emilio, con muchas ganas de este tema, me parece un temazo y además estamos muy bien acompañados hoy, así que... Como se lo preguntaba a Alba, te lo tengo que preguntar a ti. ¿Tienes OnlyFans? No. Arroba Albanta San Román. También está con nosotros Raquel Pérez Benasco, vicepresidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes. Muchas gracias por venir, Raquel. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por tenernos aquí, súper bien. Y también tenemos a Dani Ribeiro, exadicto a la pornografía y divulgador sobre los peligros del consumo del contenido sexual en Internet. Gracias por participar en este programa de Literal. ¿Cómo estás? Muy bien, es un placer, la verdad. Como siempre, empezamos con un dato. Ya hay menores de 12 a 16 años que ven OnlyFans como una fuente de ingresos viable y una alternativa profesional atractiva. Esto es según un estudio de la Universidad de Alcalá. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, Albanta? Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con el exponernos en redes sociales, ¿no? Con normalizar el crear contenido. Creo que estamos tan acostumbrados a exponer en redes sociales todo lo que hacemos que las líneas se han disuelto un poco y es más complicado entender qué cosas pertenecen quizá al ámbito de las redes sociales y qué cosas no. Te voy a dar un dato y es que 1 de cada 3 jóvenes en España, el 32%, ve la oferta de fotografías y vídeos íntimos a través de plataformas digitales como OnlyFans como una manera legítima de ganar dinero. Y el 30% piensa que quienes lo hacen ganan mucho dinero con ello, según un estudio de Save the Children. A mí esto me parece muy fuerte porque además, según los últimos datos, OnlyFans tiene más de 4 millones de creadores y creadoras. Y ojo, porque el 97% de estos son mujeres de entre 18 y 24 años. O sea, es impactante ver cómo cómo se ve como una supuesta opción profesional y también cómo esto puede calar en el imaginario adolescente. Total. Antes de seguir, sí que me parece importante definir qué es OnlyFans y cómo funciona, ¿no? Y cuál es parte de su atractivo. Viene de que no solo es un catálogo de fotos, es decir, no es alguien que está subiendo fotos de sus pies continuamente, ¿no? Que es verdad que hay parte de ese mercado, ¿no? Pero no es de lo que vamos a hablar aquí. Funciona como una especie de mercado íntimo donde cada usuario paga por sentir trato directo con la persona que sigue, que es esta idea de las relaciones parasociales que ya no establecemos, en este caso, con un famoso o con un influencer al que seguimos, es con alguien que además comparte imágenes íntimas, ¿no? O contenido íntimo. Puedes chatear con esa persona, pedir contenido personalizado, incluso recibir vídeos en los que te mencionan por tu nombre. Es decir, una mujer que de repente aparece desnuda y te está mencionando explícitamente porque tú le has pagado un extra. Y esa ilusión de cercanía es la que está empujando a tanta gente a meterse ahí. Raquel, para que entendamos un poco la gravedad de este asunto, desde la Federación de Mujeres Jóvenes señaláis a plataformas como OnlyFans como una forma de promover una prostitución 2.0. ¿Cómo puedes explicar esto para que la gente lo entienda? Sí, nosotros explicamos que OnlyFans se configura como un sistema prostitucional 2.0 porque cumple, en este caso, lo que entendemos como el vértice fundamental que se da dentro del marco del sistema prostitucional, que como ya sabemos está configurado por 3 puntos. El primero de ellos son los hombres que configuran, en este caso, lo que entendemos como la demanda, que en el marco de OnlyFans
suponen aproximadamente el 80% de los usuarios que consumen este contenido. Por otra parte, tenemos el siguiente vértice, que serían las mujeres, que en este caso son las mayoritarias creadoras de contenidos, como las llama la plataforma, que representan casi el 97% de los cuerpos expuestos y sexualizados. Y por último lugar, y el último vértice, y esto es muy interesante, lo configuran los terceros, que en este caso se benefician de la plataforma. En este caso tenemos, por un lado, la propia plataforma de OnlyFans, que se queda con el 20% de los ingresos de las creadoras de contenido, y por eso nosotras dentro del informe determinamos que actúa como una empresa proxeneta. Y por otra parte han surgido en los últimos años lo que entendemos como las agencias, en este caso de creadoras de contenido, que reúnen a todas estas creadoras y gestionan, entre otras cuestiones, sus ingresos, lo que suben, a quién se lo mandan, etcétera. Absolutamente. Además, yo creo que hay una parte en la que sentimos que el compartir una foto, el compartir un vídeo, es como algo que no tiene que ver, y la gente se escandaliza un poco cuando hablamos de que es entrar en el sistema prostitucional, pero esto, como todo, es ir saltando líneas rojas, ¿no? Creo que hay un punto en el que la primera vez que das ese pasito no te planteas a dónde te puede llevar, y sin embargo los estudios ya dicen que es la entrada, la puerta de entrada para muchísimas jóvenes y niñas, bueno, niñas sí, para mí edades muy tempranas, mucho más de lo que podemos imaginar, al sistema prostitucional más convencional, porque vas saltando líneas rojas y te pones en puntos que probablemente no preveías al principio. Hay una película ahí que luego fue serie de televisión, The Girlfriend Experience, Sí. que la serie la protagonizaba Riley Keough, la nieta de Elvis Presley, y lo que contaba era que una chica que estaba trabajando para un despacho de abogados y para ganarse un dinero extra trabajaba como mujer de compañía, pero claro, empezaba a saltarse una línea roja y la siguiente, ¿no? En busca de cada vez más dinero. OnlyFans al final es una puerta de acceso digital a este tipo de sistema prostitucional, como tú lo llamas, en el que cada vez saltas varias líneas rojas. Es verdad que puede entrar más dinero, pero también puede entrar una servidumbre incluso, ¿no? Exacto. Entonces, os pregunto a los dos también, Dani, y aquí te quiero incluir en la pregunta. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Está fallando la educación sexual? ¿Es la educación digital? ¿Es la precariedad laboral, ¿no?, en la que vivimos actualmente? ¿O es un poco de todo? Yo creo que es un conjunto de muchas cosas, es todo eso lo que dices, pero yo creo que también buscando soluciones tenemos que ir un poco más profundo, que es en el concepto de la dignidad del ser humano y a veces la disociación que hay entre el cuerpo y quién es la persona, ¿no? Porque parece que normalizamos de alguna manera de que el cuerpo es una posible fuente de ganancias que puedo utilizar a mi cuerpo como si mi cuerpo no fuera yo. Pero eso no es verdad, porque aunque quizás sea solamente digital, las consecuencias que viven las personas que están empezando a compartir contenidos íntimos en esas páginas son muy reales, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, muy claramente en los últimos casos de deepfakes, que se han hecho imágenes con cuerpos que no son de las personas, pero con las caras de ellas, y las consecuencias que las víctimas de esos deepfakes viven son muy reales. Las consecuencias de alguien es ser violado, aunque sea de manera digital, la imagen de quién soy yo, ¿no? Entonces, creo que lo que falla, además de todas esas cosas, ¿no?, de la precariedad laboral, del tema de educación sexual, es una visión de dignidad de lo que es el otro, de lo que es el ser humano, que, a ver, eso es base de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Es el ver al otro como que tiene dignidad intrínseca simplemente porque es un ser humano. Y si vemos el cuerpo del ser humano como algo que puedo cosificar, transformar en algo que puedo utilizar, tanto para vender como para comprar, entonces todo ese mercado se abre, ¿no? Y la oportunidad de poder vender y comprar cuerpos aparece. Ahí lo que pasa, lo comentabas lo del deepfake, que esto para quien no lo entienda, ¿no?, es el hecho de que tú tienes una imagen, la metes dentro de una aplicación de inteligencia artificial y ahora son mucho más accesibles, incluso algunas fuera del marco legal, te la puedes descargar, la usas directamente de forma local en tu ordenador y puedes meter la imagen de una persona en una escena pornográfica. Y entonces de repente ya puedes imaginar una escena, no puedes imaginar, puedes ver directamente una escena pornográfica protagonizada por una persona que evidentemente no ha dado ningún tipo de autorización, ¿no? A ver, hay una cosa que estaba yo recordando esta mañana, de un estudio que fue publicado, me parece que en 2012, que estudiaba la perspectiva que las personas tienen de los demás, o sea, de una mujer o de un hombre, fue publicado en la revista europea de psicología social. Y lo que me pareció muy interesante, y por eso me acordé de ese estudio, es que
no solo los hombres, sino que también las mujeres en ese estudio fue comprobado que ven a los hombres como un ser, como un todo, o sea, como una persona con autonomía, con capacidad de decisión, y a las mujeres se les ve por partes corporales. Y la activación del cerebro del que ve a una mujer por partes es la misma de la que ve un objeto, por ejemplo, una herramienta, un coche, y eso me dice mucho que la cultura en la que estamos ahora mismo viviendo ha considerado desde hace mucho tiempo, y yo pienso que principalmente desde de Playboy y esa época donde se ha comercializado tanto el cuerpo de la mujer, ¿no?, que la cultura ve el cuerpo de la mujer como un objeto que puedo utilizar incluso por partes, ¿no? Yo puedo comercializar eso porque consigo despersonalizar ese cuerpo y transformarlo en algo que yo puedo comprar o vender, ¿no? Entonces, por eso digo que el problema es mucho más profundo, es entender quiénes somos como seres humanos, enseñar a nuevas generaciones, a nuestros niños, a que un cuerpo no se puede vender, no se puede comprar. A mí sí que me gustaría apuntar una cosa, y es que yo creo que tú has dado en los 3 conceptos clave de lo que está fallando. Creo que por un lado tenemos falta de educación sexual, que en este caso, en una sociedad que está altamente pornificada y por lo tanto un internet que está altamente pornificado, suple esa demanda de educación sexual que tienen los jóvenes y que se entiende a través de la violencia que presenta el porno y OnlyFans. Sobreentiendo que pornificado es que está todo repleto de Claro. imágenes cercanas a la pornografía. Exacto, por ejemplo, y una cosa que nosotras hemos visto desde Federación Mujeres Jóvenes es que si tú te metes en el buscador de Google y según qué emoticonos pongas, que solo puede ser un niño pequeño de 5 o 6 años, dependiendo del tipo de emoticonos que uses y si estos están vinculados al marco sexual, te aparecen vídeos sexuales. Por lo tanto, ya no es ni siquiera que los niños los busquen, sino que se toma con este tipo de contenido. Por otra parte, la educación digital, que en los derechos digitales, pues en este caso tampoco los jóvenes conocen realmente lo que significa la huella digital y lo que implica tener este tipo de vídeos circulando de manera permanente en el marco del Internet, porque a día de hoy la plataforma no es capaz de garantizarte que este vídeo desaparezca de por vida. Y por último lugar, la precariedad, que es una cuestión que es crónica en la juventud y que nosotros como sociedad y como Estado estamos fallando de manera directa a la igualdad si la alternativa a dicha precariedad cronificada que sufrimos las mujeres jóvenes es en este caso acceder a plataformas como OnlyFans y acceder por tanto de forma última al sistema prostitucional. Es verdad que hay muchas mujeres creando este tipo de contenido, ¿no? Y en plataformas como OnlyFans, pero es que luego están quienes consumen el contenido, que va también en la forma en la que se ve el cuerpo de la mujer que comentábamos, ¿no? Porque sin consumidores no hay negocio, Alba. Literal, de hecho, los últimos datos de 2024 dicen que hay cerca de 305 millones de consumidores de OnlyFans. Y la mayoría, lo estaba diciendo Raquel antes, son hombres de entre 25 y 44 años y que además llegan a estas páginas pues, como consumidores de pornografía. También cada vez son más jóvenes las creadoras quienes entran en estas páginas. Cada vez los datos dicen que son más y más jóvenes. Dani, tú has sido consumidor de pornografía en el pasado. ¿Cómo llegas a este tipo de contenidos? A ver, en mi caso, claro, yo era muy pequeño y ¿Qué edad tenías? Porque yo estoy intentando pensar cuando vi pornografía por primera vez y yo creo que 11 o 12 años seguro, ¿eh? Y eso que por entonces no había Claro. vídeos en internet como ahora. Exactamente, por eso yo digo que en mi caso fue muy peculiar porque fuera de época de internet yo fui expuesto a la pornografía alrededor de los 5 o 6 años de edad. ¡Ostras! Tú. Sí, en casa de un amiguito de la familia, gente de confianza, pero estábamos nosotros solos y el amiguito tenía un hermano más mayor que tenía una caja de cosas suyas escondidas bajo la cama y ese mi amigo, que era más o menos de la misma edad que yo, cogió una cinta de vídeo, una cinta, imagínate, en ese momento y me dice, ¿vemos lo que hay? Curiosidad, todos los niños son curiosos, y la puso en el reproductor y era una escena de porno muy explícita, 2 hombres con una mujer, y la búsqueda por generar esa misma sensación de curiosidad, excitación, pasó a ser muy obsesiva durante toda mi infancia, mi adolescencia a partir de ahí, pero claro, me daba mucha vergüenza hablar de ese tema, entonces no hablé con nadie y nadie supo de eso hasta por lo menos mis 16 años. Es curioso porque la anécdota que tengo yo de la primera vez que vi pornografía fue muy parecida, que era un colega de mi misma edad, igual tenía un año más, pero yo creo que serían 10 o 11 años, igual estoy recordándolo mal y era más tarde, pero que se subió en una silla, tengo la escena clavada, se subió a un armario y había como unas cintas de vídeo que tenía guardadas su padre.
y él sabía exactamente dónde estaban y nos la puso. Eso fue el primer acceso. Pero claro, ahora ha cambiado mucho. El acceso a la pornografía es bastante más sencillo a través Sí. de Internet. Y yo quería preguntarte, yo creo que todos entendemos un poco cómo ha cambiado en las plataformas de vídeo online, cómo ha cambiado ese acceso, pero ¿cómo cambia OnlyFans la forma en la que percibimos la pornografía? Claro, yo creo que el problema que veo especialmente añadido de OnlyFans a todo el sistema de la pornografía online es la ilusión de personalización, ¿no? Mm. Es la ilusión de intimidad. De conexión. Porque, a ver, la pornografía, por lo menos en mi caso, por ejemplo, cumplía un papel de como un intento de intimidad, de conexión, pero es bastante falso, porque a lo mejor tú buscas un vídeo de algo que te llama la atención o que te guste, pero no tienes contacto con esa persona, ¿no? Y aunque ya sabemos que en OnlyFans muchas veces hasta se contratan agencias para contestar los mensajes y no son las creadoras las que contestan, pero esa ilusión de tener una conexión personal con esa creadora añade un problema más, que es la carencia emocional, ¿no? El decir, ahora mismo no solo estoy buscando un contenido sexual, es que ahora parece que me conecto con una persona, ¿no? Y lo que pasa es que esa persona, pues a lo mejor se está conectando o no con otras, no sé, 5.000, 10.000 personas que están teniendo la ilusión de conexión emocional, pero es una especie de comida basura de la relación, ¿no? Porque es como que te da algo que te mata un poquito esas ganas que tienes, pero no te suple de verdad la necesidad que tienes de conexión. Y luego también, no sé si esto estás de acuerdo, pero que OnlyFans se ha percibido un poco como una plataforma que es medio ética, ¿no? Porque estás pagando directamente a los creadores, no estás consumiendo una publicidad. Ujú. Entonces, ¿eso cómo lo ves tú? Claro, ¿cuál es el problema, no? Que ahora ya empiezan a salir las creadoras de contenido de OnlyFans de la plataforma para contar sus historias horribles que han vivido, ¿no? Y lo que ellas empiezan a contar es que, claro, muchas de ellas estaban dentro de la industria pornográfica con productores, con contratos precarios, con situaciones muy desagradables, con firmas de consentimiento que al final no se cumplían en las grabaciones. Entonces viene la pandemia, muchas de ellas no pueden seguir grabando en estudios y se van a OnlyFans. Mira, una oportunidad, ¿no? De ganar autonomía, de decir, ahora decido yo lo que hago, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que ellas están empezando a contar es que lo único que ha pasado es que ha cambiado la mano de quien me fuerza a lo que tengo que hacer. No sé si antes era un productor que dice, si no haces esa escena, no ganas lo que quedamos y acordamos que ibas a ganar. Ahora son los fans que te dicen, si haces eso te pago más. Es al final están en las mismas situaciones porque los demandantes de contenido de OnlyFans son gente criada en pornografía agresiva y violenta. Entonces, lo que ellos piden no son vídeos de cómo te duchas, no son vídeos de cómo limpias la casa en lencería, a lo mejor alguno, ¿no? Pero lo que empiezan a pedir y pagar a veces por ello, porque a veces hay gente que tiene dinero para ello, es el contenido que ven en pornografía mainstream, agresiva, violenta. Y es que para nosotras el dato más importante es que en todos los casos es un hombre. Siempre es un hombre, el demandante es un hombre. Con lo cual aquí existe un sistema que es claramente desigual al que nosotras como mujeres y la sociedad en conjunto tiene que dar respuesta de alguna forma porque posteriormente se ve en este caso en las relaciones sexuales de carácter insatisfactorio y cada vez más violentas que tenemos todos en el día a día. Y además de eso, este dato creo que lo hemos dado aquí en Literal, que ha crecido muchísimo el consumo de Viagra en chavales súper jóvenes. Porque justo de lo que estabas hablando, ¿no? Se conforma su cerebro y se conforma, por lo tanto, su deseo, de tal manera que una relación sexual convencional no les excita en absoluto, porque lo que están acostumbrados es que lo que les excite sea la violencia. Por lo tanto, en el momento en el que se encuentran en la cama con una compañera para tener relaciones sexuales dentro del marco normal, necesitan utilizar, niños de 16, 17, 18 años, Viagra para rendir en esas relaciones sexuales. Y aquí hay una cosa importante que decir para todos los que están escuchando, porque, claro, nosotros como organización también trabajamos con terapeutas, psicólogos, gente que trabaja con adictos a la pornografía, y lo que ellos cuentan es que en casos de la incapacidad de tener, por ejemplo, una erección a causa de consumo de pornografía, el Viagra no funciona. Porque el Viagra es una respuesta vascular,
¿vale? Es un estimulante para que haya más circulación local. Pero el problema está aquí. El problema es que el sistema de recompensa está completamente frito por las subidas de dopamina del consumo de pornografía y el Viagra no soluciona el problema. Entonces, Dani, ¿te puedo hacer una pregunta? claro, Hablas evidentemente. de adicción a la pornografía, por si alguien que nos está viendo. ¿Qué son exactamente los marcos que definen lo que es una adicción a la pornografía? Porque creo que hay gente que tiene muy interiorizado el consumo de pornografía, pero que no se considera adicto. Los marcadores de la adicción a la pornografía son los mismos de las otras adicciones. Es la reincidencia, es la falta de control, la sensación de pérdida de control, es el impacto negativo en la vida del que consume, es abstinencia, es tener las sensaciones negativas, incluso a veces físicas, y eso lo experimenté yo al no consumir, por lo menos en el periodo que se suele consumir. No son unas horas de consumo, no hay tantas horas que te hagan adicto. No, a ver, durante mucho tiempo, yo siempre cuento esa historia, durante mucho tiempo yo fui un adicto a la pornografía que consumía una vez a la semana. Pero cuando esa semana pasaba y se convertían en 8 o 9 días, yo sentía malestar físico, porque mi cuerpo sabía que algo que debía de haber pasado hace 2 días no ha pasado aún, y yo sentía malestar, y cuando algo me llamaba la atención y me llevaba de vuelta, era como una sensación de Dopamina, hormigueo, todo ya. el cuerpo, de control completo, ¿no? Yo casi siempre que la gente me hace la pregunta es muy sencillo. ¿Cómo sé si soy adicto a la pornografía? Intenta dejarlo durante 30 días. ¿Vale? Los estudios dicen que si eres capaz de no consumir durante 30 días, primero que ya eres capaz de desconectar el hábito, ¿vale? Y que muy probablemente eres capaz de conseguir controlar mejor ese consumo, pero también te dice a ti mismo que esto no está controlando tu cerebro a nivel de que tengas dependencia de ello, ¿no? Y mucha gente descubre que tiene un problema cuando lo intentan dejar. Me gusta que hayamos entrado tan a fondo, sobre todo para explorar una vertiente tan importante como es la pornografía, pero me gustaría que para desgranar bien los orígenes del auge de OnlyFans nos fuéramos primero a las causas, Albanda. Yo creo que tiene mucho que ver con que se plantea desde un principio como una plataforma liberadora, ¿no? Nace de que de repente la gente lo trata como un negocio digital, como si soy mi propia jefa, como si no dependo de un tercero, de un jefe, de un proxeneta, a lo que tenemos pensado que es. Entonces, esa sensación falsa y tramposa de libertad hace que haya mucho menos tabú sobre ello y se entienda de una manera como más naif, cuando en mi opinión no lo es en absoluto. Claro, y al final lo que vemos ahí es que es muy fácil que chavalas de 15, 16 años lo vean como una oportunidad laboral atractiva, sobre todo si tenemos en cuenta pues eso, ese elemento liberador y el hecho también que la prostitución se solía asociar a la idea de mujeres con pocos ingresos, ¿no? Con bajos ingresos, que por lo tanto recurren a esa salida. Pero es que ahora lo que vemos con OnlyFans es que no necesariamente pasa eso, que a lo mejor entran chicas que tal vez no tienen ese perfil de bajos ingresos que podemos tener todo en la cabeza, sino todo lo contrario. Al digitalizarlo se convierte en una cosa que puede ser un ingreso extra a tu vida. No tiene que ser necesariamente que estés en una situación precaria, vulnerable, como muchas mujeres por necesidad acaban entrando en el sistema prostitucional, sino que mucha gente lo considera, me puedo sacar unos eurillos, pues simplemente voy a ser lista y aprovechar esta ola. E incluso también surgen comunidades, ¿no? Porque hay servicios de coaching por parte de creadoras con experiencia que asesoran a pues, chicas que quieren entrar en OnlyFans y no saben muy bien cómo hacerlo. O sea, ya hay todo un sistema de asesoramiento casi como si fuese pues, asesoramiento en redes sociales, de cómo puedes mejorar tu Instagram, pues cómo puedes mejorar tu OnlyFans. O sea, vemos una industria creada alrededor de esto. A mí sí que me gustaría hablar de cómo ha cambiado el perfil de la mujer, ¿no? En este caso, que crea contenido o que se dedica al trabajo sexual. Introducir Internet dentro del marco del sistema prostitucional ha cambiado muchísimo quién accede a este tipo de plataformas. En primer lugar, porque se suprimen las barreras físicas comunes que todos conocemos dentro del marco prostitucional. No hay intermediarios, antes tenías que estar expuesta en la calle. Ahora lo que nos encontramos en OnlyFans es que cualquier persona con un teléfono
y la plataforma dice que tiene que ser mayor de edad, pero esto es una cuestión que no se cumple, puede acceder de manera directa y crearse una cuenta en OnlyFans. Lo único que necesitas es un DNI y tus datos personales. Un DNI que puede ser el de cualquier otra persona porque la plataforma evidentemente no tiene manera de verificar esto. No quisiera yo romper una lanza en favor de plataformas de estas características, por favor, no se me interprete así, pero es verdad que estoy escuchando recientemente en un podcast sobre Roblox, la plataforma de videojuegos, que están haciendo ahora a través de inteligencia artificial unos sistemas mucho más avanzados para poder hacer una comprobación de la edad de aquellos o sea, creadores de contenido que se meten en sus plataformas. Lo digo porque es una posibilidad que luego de repente venga alguien y nos diga, oye, perdona, pero nosotros ya estamos trabajando en estos sistemas de verificación. Eso no impide que luego la problemática siga existiendo, ¿no? Claro que a nosotros, también eso es una duda que a nosotros se nos presenta, es decir, ¿queremos verdaderamente cambios en el modelo o queremos destruir el modelo? Claro, ¿Realmente exacto. queremos seguir perpetuando la violencia de las mujeres y la explotación de las mismas a través de OnlyFans? ¿Merece la pena cambiarlo o hay que cargárselo completamente? La forma en la que has construido la frase me recuerda a esta otra historia vendida por el patriarcado, ¿no? De hablar del empoderamiento femenino a través de la hipersexualización, ¿no? Del empoderamiento a través de aquí tienes una plataforma donde puedes hacer lo que quieres y encima ganas dinero y defiendes tu independencia. Pero es que yo siento que últimamente el término del empoderamiento se ha vaciado tanto de contenido político que ahora simplemente es una excusa para justificarlo todo, especialmente cuando se refiere a los cuerpos femeninos. Un empoderamiento descafeinado. Así lo llamó además Rafia Zakaria, que es una feminista que dijo literalmente que el empoderamiento despolitizado es positivo para todos, menos para las mujeres a las que supuestamente debería de ayudar, ¿no? Cuando bajo el lema del empoderamiento utilizamos el poder comprar y vender nuestros cuerpos, pues hay algo muy complicado de justificar con respecto a la libre elección. Literal, además que esa hipersexualización se vende como una vía rápida para acceder a esa autonomía y a ese poder, ¿no? Si una mujer muestra su cuerpo, se muestra sexual y encima recibe un beneficio por ello, está ejerciendo poder. Pero es que esto es muy retorcido, ¿no? Y también retuerce un argumento de la propia liberación sexual, que también es una lucha muy presente en el feminismo, que como que coge ese argumento y lo trastoca de una forma que no es necesariamente positiva. Claro, pero es que a mí esta ecuación me parece muy tramposa porque al final está cogiendo todas las estructuras heteropatriarcales que hacen que una mujer valga más, pues según una mirada ajena. Y la recompensa existe, sí, pero es una recompensa muy condicionada. ¿Condicionada en qué sentido? Pues mira, en el sentido en el que también justamente estaba Dani hablando antes de que la mujer no se entiende como un concepto, un sujeto político entero, se entiende fragmentado, ¿no? También es verdad al mismo tiempo que habrá mujeres que puede que lleguen a este programa y digan, bueno, yo he tomado la decisión consciente de meterme en OnlyFans y lo veo como un trabajo más. Oye, mira, quiero usar mi cuerpo para hacer esto y punto. Pero entonces, Raquel, me surge la pregunta, ¿cómo crees que deberíamos informar sobre los riesgos de OnlyFans sin caer en ese paternalismo de decir, oye, mira, es que tú estás haciendo esto, pero te estás prácticamente prostituyendo? Nosotros lo que pretendemos desde por lo menos nuestra organización Federación es dar absolutamente toda la información posible. Como por ejemplo en este caso que la huella digital es irreversible. OnlyFans a día de hoy no es capaz de garantizar que tu contenido no va a acabar en otras páginas pornográficas. También que cualquier contenido en este caso y por tanto y como consecuencia puede ser filtrado, puede ser grabado, puede ser vendido y puede ser distribuido. Por otro lado, que la presión emocional y la presión económica y sexual para desarrollar prácticas cada vez más abusivas es constante dentro de la plataforma porque son los hombres, es la demanda la que marca qué es lo que tú desarrollas para poder en este caso obtener ingresos. Y por último lugar, avisar que existen proxenetas que están disfrazados en este caso de agencias de entretenimiento que se lucran a costa de que las mujeres desarrollen estas prácticas y de la explotación, en este caso, de las mismas. También yo creo que ahí hay un muy buen trabajo publicitario, entre comillas, Sí. ¿no? Hay todo un campo semántico de cómo se convence de que, ojo, que esto es una muy buena opción, ¿no? Es como una glamurización de la pornografía, en este caso para OnlyFans. Se habla de si eres una sugar baby, Exacto. creadora de contenido para adultos. Exactamente, y son cosas que antes se llamaba por su nombre, ¿no? Pues prostitución, trata, incluso, no lo sé, explotación sexual. Ahora se utilizan estos eufemismos, ¿no? Que parecen muy dulces. Y además es que esto también cambia no solo en la mujer creadora de contenido, sino también en el consumidor, ¿no? O sea, el cliente deja de ser eso, un cliente de prostitución y pasa a ser un suscriptor, un consumidor de contenido digital. Fan. Te estoy apoyando. Te estoy apoyando. Es que eso cambia también mucho por las dos partes. Todos esos eufemismos transforman o intentan lavar la cara de un sistema
que estoy muy contento que la sociedad empiece a darse cuenta ya, desde hace tiempo, que la industria pornográfica y el sistema prostitucional es explotación, ¿no? Y eso empieza a llegar cada vez más lejos y empiezas a darte cuenta en los colegios, hablando con chavales, que ellos mismos empiezan a darse cuenta de que esto es un problema, pero entonces viene como parece que OnlyFans para decir, no somos lo mismo, ¿no? ¿Tú crees que lo blanquean estos eufemismos? 100%. Además, yo creo que de hecho esta es una de los grandes logros de la plataforma, que es eso, por ejemplo, el término de creadora de contenido. Nosotros una cosa que nos preocupa mucho es que impide en este caso que las mujeres se reconfiguren o se identifiquen como víctimas, en este caso, del sistema prostitucional y de la pornografía. Además de esto, yo creo que una cosa también muy importante es recordar que los eufemismos ayudan en lo que respecta al blanqueamiento del sistema prostitucional y del consumo. Pero, y sin embargo, y esto lo vemos muchísimo dentro de TikTok, que ser mujer prostituida no es visto como algo bueno. Insultos como 359, como 399, que están ampliamente relacionados con OnlyFans en cuanto a... ¿Eso qué es? 359 sería un eufemismo para que te falta un segundo para ponerte a 4 y que por lo tanto eres una facilona. Y por otro lado, 3,99 es que te falta un céntimo para llegar a la suscripción genérica de OnlyFans. Esto lo que deja claro es que tanto el lenguaje como la estética son una forma de propaganda muy efectiva. No sé si lo es más que un vídeo de TikTok, de todas maneras. También por TikTok esto es un temazo. Yo no sé si a vosotros han salido vídeos de chicas preguntando por la calle, oye, ¿cuánto dinero tienes? Y cuando te dicen una cifra de 6 dígitos, dicen, uy, pero ¿y cómo has ganado ese dinero? No, es que yo pues hago OnlyFans. Pero, ¿qué impacto tienen este tipo de vídeos o este tipo de podcast, ¿no? Que muchas veces esto del tema del emprendimiento a muchos niveles siempre se vende. ¿Qué impacto tienen las jóvenes? El primero, que parece espontáneo. Es decir, es una cuestión que yo he visto cientos de vídeos ya como usuaria de TikTok, no como feminista, en una entrevista en Gran Vía que parece pues que acaba de ocurrir y nos revelan que cobran alrededor de 20.000 euros al mes, algo que en nuestra sociedad es prácticamente imposible y menos siendo una persona joven. Pero es que si después vamos a los datos y en países como Estados Unidos, que es el primer país de consumo de OnlyFans en el mundo, vemos que el promedio de ganancias al mes de una creadora de OnlyFans es de $180. Qué fuerte. Y por otra parte, también vemos como el 1% de creadoras de la plataforma concentra el 33% de los ingresos. Qué Y fuerte. si ya nos trasladamos a el 10% de las creadoras de contenido, estas concentran el 77% de los ingresos. Luego también se ha creado muchísimo ruido mediático por la presencia de celebrities, ¿no? Que de repente dicen, me he abierto una cuenta de OnlyFans. Sí, y además con esto creo que también es una estrategia más de quitarle peso al asunto, ¿no? En el momento en el que una actriz, una celebrity, pasó mucho al principio de esta plataforma, decían, ay, me he abierto una paginita azul, ¿no? Que así lo llaman, como para, de nuevo, ¿no? Utilizar eufemismos que quiten importancia. Claro, en el momento en el que una famosa lo está haciendo, tú desde tu casa le quitas gravedad. Que también en el fondo con estos movimientos casi que lo legitiman, ¿no? Porque el Totalmente. mensaje que lanzan es, vale, tú, persona normal, corriente, eres igual que la actriz famosa a la que admiras y las dos podéis ganar dinero en OnlyFans. Que no me suena muy diferente de todas maneras de una estafa piramidal, ¿no? Porque aquí la captación de nuevas creadoras de contenido de OnlyFans es clave para seguir haciendo crecer el modelo de negocio y va un poco en relación a lo que decías tú antes de los porcentajes, ¿no? Del 1% se lleva el 33% de los ingresos, el 10% el 77%, has dicho, me parece. Es clave y es muy normal, porque yo, por ejemplo, que yo me dedico a la creación de contenido en Internet, a la divulgación, a mí me lo han ofrecido muchas veces y por muchos medios distintos. Por mensajes de Twitter, por mensajes de TikTok, de ser sugar babies, así. Os diría que una vez a la semana te escriben páginas de me gustaría spoilearte con una pequeña cantidad de dinero por tu PayPal. Simplemente dame tu PayPal y te pago. Luego, un montón de páginas nuevas haciéndose pasar por agencias de entretenimiento, agencias de modelos, que además es muy curioso porque todo el rato te abren la conversación desde el halago, desde qué bonita eres, qué bien lo haces, con cosas que ya estás subiendo podrías monetizarla, porque esta foto que has subido tú ya en bikini en la playa, hay muchos hombres que pagarían por verla. Claro, es que es como casi como un shooting de una revista de moda, pero es que no tiene nada que ver en realidad. Y yo entiendo que aprovechándose justo de lo que estábamos hablando, ¿no? De la situación precaria
absolutamente precaria que tenemos los jóvenes, mucha gente lo vea como una salida lícita. De la mano es muy aterciopelada. Simplemente con cosas que ya estás haciendo, con que te hagas unos selfies en el baño, vas a poder monetizar y ganar más de 10.000 euros al mes. Yo ahí me surge la pregunta de si existen mecanismos de control para este tipo de captaciones. Que yo sepa, ¿no? Incluso una cosa que iba a comentar es que, claro, nosotros como organización también hacemos muchos talleres en colegios, ¿no? Y cuando hablamos de esos temas, muchas veces pues preguntamos y queremos saber de los chavales y las chavalas cuál es su experiencia, ¿no? Y a partir de los 14, 15 años, las niñas ya nos cuentan que reciben mensajes de personas con los mismos tipos de mensajes, muy halagadores. Me acuerdo una vez en Tenerife, hace un año, que una niña levantó la mano y dijo, yo no lo veo tan mal, ¿no? Y claro, nosotros nos quedamos con la pregunta y el profesor, después que terminó todo eso, el del taller, el profesor vino a decirnos, esta chica publica mucho en Instagram y nosotros tenemos la sensación de que es algo que lo tiene como en mente, ¿sabes? Ya. Es una niña que ya está viendo como una oportunidad, y esa chica tendría 14 años, ya está viendo como una oportunidad de que yo ya publico un montón de fotos en Instagram, podría hacerlo, pero ahora ganando dinero. ¿no? También a mí me parece interesante la idea de cómo esto pervierte la propia exploración sexual y de la Absolutamente. sexualidad. Lo fijamos tal vez mucho en los chicos por el consumo de pornografía, etcétera, que lo podemos extender como, pues eso, como consumidores o potenciales consumidores de OnlyFans, pero también en las propias chicas, ¿no? De tu relación con tu cuerpo, con tu sexualidad, con quién te gusta, con las relaciones sexuales que tengas o no. Añadirle el factor de monetario de OnlyFans como elemento liberador es muy peligroso y creo que ahí establece unos patrones que como sociedad pues tenemos que vigilar porque es muy tramposo todo ese discurso. Sí, y además yo creo que se produce un discurso dentro del marco de las redes sociales muy interesante en este sentido y es que a las chicas lo que se les venden es que tienen que explotar su capital sexual y justo lo que tú comentabas antes, que si no lo hacen, están siendo tontas, es una oportunidad de negocio y hay que realizarlo. Y a los chicos, por otra parte, lo que les venden son inversiones, criptomonedas y que se conviertan en agentes Sí. de sugar babies, que se conviertan en agentes de creadoras de contenido en OnlyFans. Por lo tanto, el mensaje que estamos dando es absolutamente desigual y encuentra su raíz en este sistema patriarcal que nos vertebra o que vertebra toda la sociedad en este caso. Hemos visto, nuestro equipo de guionistas ha visto vídeos concretos de gente presumiendo del dinero que se puede ganar precisamente como agente de OnlyFans, ¿no? Así que cuidado también con esas entrevistas y lo que promueven. Pero yo tengo un dato muy bestia, ¿vale? Que es que España es el quinto país del mundo con más creadores de contenido en OnlyFans. El quinto. Por población, evidentemente, no estamos tan arriba. ¿Qué interpretación haces tú de este dato, Raquel? Pues yo creo que es un poco lo que estábamos hablando antes, la precariedad absoluta de las mujeres que pues, nos incitan en todo caso a obtener ingresos a través de estas vías que se plantean como fáciles pero que no lo son. Y también la pornificación que atraviesa toda nuestra sociedad, es decir, ver el porno y ver el acceso al mismo como algo que está completamente aislado del sistema prostitucional, de la violencia y de lo que implica realmente para las mujeres y de la imagen que creamos en el imaginario colectivo sobre que se puede, en este caso, consumir a una mujer en nuestro país, en este caso, está muy enraizado. Es que ni siquiera es una jerarquía, ¿no? Porque podrías pensar como que la prostitución está aquí arriba y justo debajo está pues, contenido de OnlyFans y luego la pornografía, pero por lo que estás diciendo, tú lo ves como que en España en realidad son dos caminos separados. Está la pornografía, que es una cosa como que no hace demasiado daño, y OnlyFans entraría dentro de ese campo, y luego la prostitución, que es mucho más heavy, mucho más tabú, estaría por otro completamente distinto. Exacto, cuando realmente vemos que en muchas ocasiones la prostitución o el acceso al sistema prostitucional es consecuencia, en este caso, de haber estado de manera previa en plataformas como OnlyFans o en plataformas de carácter pornográfico, etc. Y vamos, es una cuestión que por lo menos a nosotras nos parece bastante preocupante. Y sobre todo eso, que creo que es muy fácil pasar líneas rojas. Creo que es muy fácil entrar pensando, pues a lo mejor la niña de la que estabas hablando en ese cole o en ese instituto, pensar simplemente estas fotos que ya comparto, bueno, las voy a monetizar. Y de ahí es muy fácil ir saltándote tus propios límites, saltándote tus líneas rojas y acabando en espacios espantosos. Eso te iba a decir, porque espacios, parece que estemos hablando todo el rato de lo digital, pero ojo con la línea roja de pasar de lo digital a lo presencial. ¿Cuánto dinero se puede estar ofreciendo ahora mismo a mujeres creadoras de contenido para adultos? Que esto es un eufemismo ahora en sí mismo, según hemos analizado, pero que les ofrecen grandes cantidades de dinero a estas chicas para que queden en persona con los clientes, si podemos llamarlos así, ¿no? ¿Qué implica que se difumine esa frontera entre lo digital y lo presencial?
Yo creo que una cuestión que también tenemos que reflexionar es que si realmente existe una frontera entre nuestra identidad digital y lo que hacemos en Internet y lo que hacemos de forma presencial. No podemos hacer una despersonalización en cuanto yo en Internet soy una persona y en físico soy otra, porque es exactamente lo mismo. Yo creo, Raquel, que es la falsa idea de seguridad, pero que es falsa. Creo que Ya. es lo que es importante destacar. Que hay una falsa idea de que desde mi casa y desde el ordenador de mi casa estoy segura. Yo creo que culturalmente todavía no estamos en el punto en el que tenemos la conciencia de que lo digital y lo presencial en realidad están muy unidos. Pero creo, Emilio, que esa línea a generaciones más jóvenes es cada vez más fina. Claro, pero por eso Creo digo que estamos viviendo esa evolución. Exacto, nuestros niños y niñas, su yo online y su yo offline, o sea, su yo en Internet ya es parte de su identidad. Porque han crecido con la tablet, han crecido con un teléfono en la mano, por lo tanto, esa línea es casi invisible. Y que yo creo que también es verdad que tenemos el hecho del encuentro físico, ¿no? Como tenemos muy presentes las violencias que se pueden dar en ese momento de una forma muy clara y nos generan más rechazo, pero yo creo que las violencias digitales también pueden ser muy graves, ¿no? Hablamos de presiones, de filtraciones, de chantaje y eso también ejerce un daño muy claro sobre, pues eso, una creadora de contenido de OnlyFans que traspase ciertas barreras. Y luego también está el asunto del proxenetismo digital, ¿no? Está, por un lado, las agencias que pueden estar gestionando la creación de contenido de estas mujeres, o luego la propia plataforma que se lleva un 20% de la recaudación. La cifra dice que OnlyFans tuvo 7.200 millones de dólares de suscriptores solamente en 2024, según una investigación de Burchard Data. Que esto es un negocio que da mucho dinero, Exacto. es muy lucrativo. De hecho, están pensándose en salir en bolsa dentro de poco. Oh. En algunos países, OnlyFans tiene reclutadores que se encargan de buscar en redes sociales a los perfiles más susceptibles de caer. O sea, lo que hacen es buscar con perfiles con suficientes seguidores como para que ya vean el potencial de ganar dinero y luego, por otro lado, que no tengan demasiados seguidores, porque en ese caso ya ganan suficiente dinero con sus perfiles Exacto. habituales como para lanzarse a la creación de contenido de estas características. De hecho, Reuters hizo un reportaje sobre el tema y llegó a la conclusión de que OnlyFans es la plataforma perfecta para que los proxenetas actúen sin ser vistos. O sea, encima da herramientas que les terminan beneficiando. Sí, justamente además Reuters, que justo lo estaba mencionando Alba, documentó casos de mujeres en Estados Unidos que estaban controladas por sus parejas o sus managers. Y hubo casos incluso de que las tenían en el sótano obligadas a grabar contenido, a contestar ciertos mensajes. O sea, por fuera parecía un perfil muy blanquito y muy libre todo y sin embargo dentro era una explotación total. Claro, y aquí lo que vemos es que OnlyFans no tiene ningún tipo de mecanismo para controlar o supervisar qué hay detrás de la pantalla, ¿no? Ellos aportan la plataforma, favorecen que esto ocurra, pero dicen, bueno, pues luego ya lo que haya más allá en el contexto de esa creadora concreta, ahí ya no vigilamos. Exacto. Y ahí pues puede haber de todo, como dice Albanta. Y yo también creo que hemos visto verdaderas brutalidades en el caso de algunas creadoras de contenido, como son en este sentido los casos de Lily Phillips y Bonnie Blue. Justo iba a decir que el ejemplo de Lily Phillips, ella es un caso que dice, oye, me voy a acostar con 100 hombres, graba un documental, viraliza de locos y ahora se convierte en una de las grandes creadoras de contenido para adultos en OnlyFans, probablemente una de las que más recauda, millones y millones, pero es lo peor porque, por un lado, sube el listón de lo que tienen que estar dispuestas a hacer muchas creadoras para conseguir mucha pasta, pero al mismo tiempo es propaganda buenísima porque es, oye, tú también puedes estar aquí ganando esta cantidad de dinero, pero tienes que estar dispuesta a hacer lo que ha hecho Lily Phillips. No hace mucho estuve leyendo una noticia de una que terminó en el hospital en una situación muy, muy mala por un intento de replicar ese tipo de cosas, ¿no? Y vuelvo a decir, todo eso es la creación de demanda de las personas que están pidiendo los contenidos que están creando esas creadoras, También ¿no? tenemos que pensar cómo hay 1000 hombres dispuestos a hacer una cola durante horas para acostarse con una mujer que va a estar absolutamente disociada después de haberse acostado con cientos de miles de hombres y eso les despierta algún tipo de deseo. Y que también yo creo que refuerza mucho precisamente el discurso que criminaliza la sexualidad de la mujer, muy de la manosfera, esta idea de ¿cómo es? El body count. No, body count es. No es. Sí, Body count, sí. Body count. O sea, es muy perverso todo, ¿no? Porque al mismo tiempo, pues volvemos a reforzar el discurso de la mujer puta y la mujer santa.
todo se retroalimenta y se pervierte. Y yo querría entender cómo hemos llegado a este punto también, no por hacer un contexto histórico, no me quiero tirar a los romanos, te lo prometo, Alba, pero sí que es verdad que me gustaría, como hemos hablado antes del trasvase a lo digital, ¿no? Llega a Internet, que es un poco la revolución definitiva. ¿Y en qué contexto aparece OnlyFans? OnlyFans como plataforma tal y como la conocemos surgió en 2015 como un servicio de contenido para adultos y luego ya en 2018 la compra Leonid Ravinsky, que era un productor de pornografía ucraniano-estadounidense, propietario de MyFreeCams. Esto, MyFreeCams, que es un servicio de camgirls, para quien no sepa el concepto de camgirls, pues eran mujeres que muchas veces al servicio de proxenetas lo que hacían era activarse la webcam, época primigenia de Internet, años 2000-2010, y entonces pues a veces actuaban grabándose vídeos o entrando en directo con los clientes, la gente que pagaba. ¿Qué pasa? Que esto yo creo que ya da pie a este modelo de suscripción de que quieres tener una relación mucho más directa con la persona que te está haciendo el contenido sexual. Claro, lo que vemos es que OnlyFans no surge de la nada, ¿no? Sino que hay precedentes que van avanzando según Internet también se va evolucionando. Y ya OnlyFans representa la eclosión de todas estas plataformas, ¿no? Pero lo que vemos es que desdibuja la frontera entre el porno y la prostitución, o directamente camufla de porno o de un porno más premium, en realidad el sistema prostitucional en Internet. Pero aquí lo que parece es que de fondo en toda esta cuestión está un debate que genera mucha controversia en el feminismo, que es el cómo abordar el trabajo sexual, ya sea desde la industria pornográfica a la prostitución o aplicaciones como OnlyFans. Pero ¿dónde encaja OnlyFans en este debate en concreto? Nosotras lo que creemos es que OnlyFans es una parte, una rama, una pata del sistema prostitucional. Nosotras en este caso, y en primer lugar, no hablamos de trabajo sexual, porque hablar de trabajo sexual supone aceptar unas métricas, aceptar una terminología que lleva aparejado un proyecto político muy concreto. ¿Qué es? Que el trabajo sexual es trabajo. Y para nosotras el trabajo sexual no es trabajo en ningún caso. Por otro lado, también, institucionalizar este sistema supone que creemos que el deseo de los hombres es una cuestión que se debe satisfacer bajo las métricas del mercado y se configura como un derecho. Y a nosotras nos surgen un par de preguntas alrededor de esta cuestión, como por ejemplo, que a ti te peguen una ITS es un riesgo laboral en el marco de esta cuestión en cuanto se configura, en este caso como trabajo sexual. Que a ti te violen, que es una cuestión como muy común dentro del marco del sistema prostitucional, también se configura como riesgo laboral. Si estás en el paro y el SEPE te pone como opciones de trabajo que tienes que aceptar porque estás en paro ahora mismo y tienes que responder a las opciones de trabajo. ¿Ponemos a una chica como una opción de trabajo, Claro. un burdel que necesita una chica nueva? Claro. Es que hemos visto casos así en Alemania. Alemania, que es un país que tiene la prostitución legalizada, y lo que ellas cuentan es que no necesariamente como una chica en prostitución, pero sí han habido casos de chicas en paro que han recibido la oferta desde su sistema de cuidado, vamos a decir, de las personas en paro para trabajar en un burdel. Y claro, personas han tenido consecuencias negativas en su proceso laboral porque no han contestado que sí a un trabajo que ha salido a través de su sistema oficial para trabajar en un burdel en Alemania. Entonces, incluso en Alemania, que es legal trabajar, entre comillas, como mujer en prostitución, no consideran que eso sea un trabajo que pueda ser ofrecido. Ahí me surge la pregunta, entonces, de cuál es el contexto legal de la prostitución o de OnlyFans en España. En España la prostitución está en una situación de alegalidad, ¿no? O sea, no se regula ni para un lado ni para el otro. Tampoco se reconoce como un trabajo, que es lo que mencionabas tú. Y aquí, por ejemplo, está la otra pata de ese debate dentro del feminismo, que hay grupos de trabajadoras sexuales o de prostitutas que decían que reclamaban que sí que se reconociese como un trabajo, como una forma de ganar ciertos derechos, pero desde luego pues ahí abre el debate que planteas de, bueno, si se reconoce como un trabajo, entramos en que reconocemos esa actividad como algo positivo, lícito, etc. Sí que es verdad que lo máximo hacia donde se ha regulado la prohibición de la prostitución lo máximo hacia donde se ha regulado la prostitución es su prohibición, por ejemplo, a nivel municipal o autonómico, de pues, ejercerla en la calle, en el espacio público, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad Valenciana prohíbe ejercer la prostitución en el espacio público
y hay ciudades que también regulan en este sentido. También se ha regulado a nivel de publicidad, pero claro, el problema es que hay publicidad encubierta, pues por ejemplo los famosos masajes que pueden estar publicitando prostitución, pero que no es explícito como tal, pero bueno, está ahí, ¿no? Entonces, claro, en todo este esquema, OnlyFans es perfectamente legal, porque no es ilegal que una mujer ofrezca servicios sexuales de forma libre. Lo que sí que es ilegal es la trata y la explotación sexual. Es decir, si vemos lo típico que vemos en las noticias de se ha descubierto una red de trata de personas, normalmente mujeres que son prostituidas, ese proxenetismo es ilegal y sí que conlleva penas específicas. Ahora bien, si vemos que es tan difícil regular y acabar con los prostíbulos que vemos, con toda la red del sistema prostitucional, ¿cómo no va a ser difícil detectar problemas de trata o de proxenetismo en OnlyFans, ¿no? Que además te desdibuja muchísimo más todas esas fronteras, pues incluso nacionales o de todo tipo. ¿Quién te dice que estás consumiendo ese contenido y que esa chica que está ahí en ese vídeo Claro. no es una víctima de trata? Nadie lo puede saber. Entonces puede ser que cuando pagas ese dinero incluso no llega a esa chica Claro. y que esa chica ha venido desde Colombia, que muchos están viniendo ahora, como víctima de trata, con una oferta de trabajo de cuidar de personas mayores y que ahora mismo es víctima de trata produciendo ese contenido que estás pagando creyendo que es algo ético. Pero mi pregunta ahora que me surge es, vale, en España sabemos un poco más el contexto legal, pero ¿ha habido intentos de regular OnlyFans en otras partes del mundo? ¿Es siquiera posible? Sí que es verdad que hay países donde OnlyFans o este tipo de plataformas están prohibidos, que suelen coincidir con lugares donde la visión del trabajo sexual o del contenido sexual pues se suele calificar en general como inmoral. Hay una visión más restrictiva, pues por ejemplo Arabia Saudí, Qatar, Rusia, China. Ahí la plataforma está bloqueada. Que ahí también me surge la pregunta de las partes oscuras de Internet, el uso de VPNs, ¿no? Por ejemplo. Claro, porque es decir, tú puedes bloquear el acceso a una plataforma, como puedes bloquear el acceso a otras partes de Internet, pero a través de estos mecanismos como VPNs hay gente que puede acceder igualmente. Es verdad que en Estados Unidos hay algunos estados que lo están tipificando el acceso a la plataforma como delito grave, pero claro, son unos casos concretos. En Europa sí que es verdad que se está debatiendo cómo regularlo porque hay muchas diferencias entre países. Países Bajos, que es uno de esos grandes ejemplos donde la prostitución está regulada y permitida, OnlyFans no está contemplado, pero por ejemplo sus creadores tienen que tributar sus ingresos, ¿no? Anda. Qué fuerte. Y luego están los modelos que no penalizan a las trabajadoras sexuales, pero sí a los consumidores. Y aquí está el caso de Suecia, que amplió su ley para penalizar a quienes comprasen servicios sexuales online. Entonces ahí sí que entraría la idea de OnlyFans. Hasta 1 año de cárcel, Hasta estaba 1 año de leyendo. cárcel, exacto. Esta legislación sueca, Raquel, es uno de los modelos de referencia en Europa para muchos activistas, pero ¿qué opináis vosotras de esta legislación? Antes de ello, creo que es importante determinar que existen 3 modelos de regulación de la prostitución en el marco genérico de la legislación, que serán, en primer lugar, la propia regulación en sí, que es lo que estábamos hablando antes, la búsqueda de derechos de las trabajadoras sexuales y la configuración de esta cuestión como trabajo sexual en sí. Por otra parte está el prohibicionismo, que era lo que hablábamos antes de Arabia Saudí. Y por último lugar está el abolicionismo, que es la cuestión que plantea en este caso la legislación sueca, que es poner el foco en quien demanda prostitución, es decir, en los puteros. Y por otra parte, a las mujeres se les brinda salidas del marco prostitucional a través de alternativas de vivienda, alternativas de empleo, alternativas laborales y también otra cuestión que nosotras consideramos en este caso que es primordial y es que implica o financia y se centra muchísimo en este caso en que haya un cambio en la mentalidad y en el ámbito de la configuración cultural en cuanto a el consumo de los cuerpos de las mujeres y, mejor dicho, el no consumo. ¿Tú a nivel legislativo crees también que centrarlo en los consumidores es la clave? Y yo sinceramente pienso, y además como un hombre trabajando con trata y prostitución en España, creo que es imposible solucionar el tema de la trata y la prostitución sin pasar por los hombres y por la creación de demanda. Porque nosotros por experiencia lo que nos damos cuenta es que tú puedes ahora mismo rescatar a 500 chicas en España hoy, que además en España es una problemática importante, y mañana pueden venir camiones de otras chicas para seguir supliendo la demanda que hay en este país de prostitución. Y en los países donde, nosotros sabemos también que en los países donde se regula la prostitución como tal, las mafias de trata van
muy contentas, porque como hay mucha demanda y además mucho turismo sexual, esas organizaciones criminales entienden esos sitios como un objetivo muy agradable para conseguir hacer negocio. Y en países, por ejemplo, como Suecia, que tienen una ley abolicionista, se conoce que no hay prácticamente nada de movimiento de mafias de trata de personas. ¿Por qué? La cultura ha cambiado. Los hombres ya no ven, como culturalmente hablando, que se pueda comprar el cuerpo de una mujer. Y cuando eso pasa, sabe que puede tener consecuencias por ello. Vosotras habéis propuesto un decálogo de medidas legislativas que se podrían tomar para regular OnlyFans. Si pudieras destacar alguna, ¿cuál sería? Específicamente en el marco de OnlyFans, creo que en primer lugar hay que exigir responsabilidades jurídicas a las distintas plataformas que ofertan este contenido, específicamente OnlyFans, pero hay muchísimas otras. También hay que perseguir el proxenetismo digital, legislar en este sentido y aplicar, entre otras cosas, una educación sexual integral y real que permita, en este caso, crear un imaginario colectivo alrededor de la sexualidad y del sexo de los jóvenes y de los adolescentes que sea respetuosa con las mujeres y sea respetuosa incluso con ellos mismos y con la configuración, en este caso, de su deseo. Importantísimo. Y ya para llegar a las conclusiones, Alba, Albanta, voy con vosotras primero. ¿Con qué os quedáis? Creo que es importantísimo, sobre todo, tomar conciencia socialmente de lo que implica consumir mujeres a demanda y que haya un cambio de paradigma en la manera, ojalá las nuevas generaciones de verdad cambie esta manera de entender que las mujeres, las personas, no se pueden comprar y vender a voluntad. Yo me quedo con que hemos puesto luz sobre un sistema muy opaco como es el caso concreto de OnlyFans. Evidentemente podríamos hablar de todo el sistema prostitucional, que creo que tiene unas complejidades y unas partes oscuras muy evidentes, ¿no? Pero en el caso concreto de OnlyFans creo que todavía se tenía pues como esa visión de una plataforma amable, empoderante, y me parece positivo que conozcamos más en profundidad cómo funciona, qué riesgos hay, también las dificultades de combatirlo, ¿no? Porque ya simplemente añadiendo el factor de Internet, por mucho que regulemos, el hecho de que pueda haber una VPN, una forma de saltar ese bloqueo, creo que complica todavía más luchar contra este problema y también nos pone de manifiesto lo difícil que es, ¿no? Y creo que llevándonoslo al debate más amplio que tiene el feminismo ahora mismo, creo que es positivo que se tenga ese debate, ¿no? Creo que seguramente es un debate que parte de un consenso, pero los principales choques es cómo implementamos una serie de medidas para conseguir el objetivo que queremos. Y ahí hay propuestas enfrentadas, pero bueno, es que está bien que exista eso, ¿no? Y creo que hay que seguir conversando y proponiendo y debatiendo para ver cómo acabamos con el sistema prostitucional. Amelia Tiganus, que la ha mencionado Raquel, hablando con ella de esto, me dijo algo que se me quedó en la mente y es justo lo que estás diciendo, Alba. Si OnlyFans o el sistema prostitucional fueran empoderantes y nos empoderaran, ya lo estarían haciendo ellos. Si queréis enviar un mensaje, o sea, si pudierais enviar un mensaje, ¿cuál sería? Cuando hablamos con padres acerca de violencias sexuales online y pornografía, cuando hablamos de controles parentales, creo que es una cosa que quizás nos ayuda a entender un poquito más de esto y un camino hacia la solución, ¿no? A mí me gusta hablar de dos barreras que los padres, cuando están manejando a sus hijos en Internet, pueden crear para el contenido sexual que llegue a sus hijos. Primero, una barrera en origen. O sea, tú puedes poner un bloqueador, alguna cosa en el dispositivo para que ese contenido no llegue a tu hijo, ¿vale? Pero ya sabemos que tú no puedes bloquear todos los dispositivos de todos los amigos de tus hijos. Entonces, esa es una barrera que puede ser útil para tus dispositivos, pero no es una barrera perfecta. Y a mí me gusta también hablar de la segunda barrera, que es en destino. ¿Y cuál es esa barrera? La educación. Es poder hablar de esas cosas, el reconocer cuál es la problemática, el discutir, el debatir, incluso cuando no estamos de acuerdo, hablar de ello hace que tengamos capacidad de pensar, de reflexionar. No nos gusta, por ejemplo, cuando hablamos de pornografía en los colegios, decir, mira, no estamos aquí para decir lo que tenéis que hacer. Aquí estamos para presentar cuál es la situación. Y ahora, con esa información, tenéis criterio para tomar una decisión. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, hablando de OnlyFans, es parte de una solución que creo que es fundamental, que es esa barrera del que se da cuenta de ese problema y dice,
por decisión propia no lo hago. Por esto y por esto. Pero además, soy un agente de transformación que hablo con mis amigos, en mi grupo de amigos, y les digo, no voy a consumir pornografía, no voy a consumir OnlyFans por esto y por eso. ¿Has pensado en eso alguna vez? Y tienes la capacidad de generar ese cambio, ¿no? Que da igual aquí VPNs. Porque si uno toma esa decisión por conciencia, no quiere VPNs, quiere reconocer que esto no me va bien y no va bien para la sociedad tampoco. Entonces toma decisiones basadas en una buena información de calidad, que creo que hemos tenido la oportunidad de compartir algo hoy. Es muy interesante siempre que se habla de educación, parece que estamos hablando de chavales menores de 18 años, No. cuando en realidad la educación sexual específicamente muchas veces tiene que tirar precisamente a los de arriba. ¿Tú con qué te quedas, Raquel? Yo querría mandar en primer lugar un mensaje a las mujeres y determinar que su valor no se encuentra en su cuerpo, que vender su cuerpo en el sistema prostitucional no es una salida que no tenga una serie de consecuencias que son desastrosas en muchos casos para las mujeres, y por otra parte a los hombres que reflexionen, que adopten una responsabilidad y que entiendan lo que supone comprar el consentimiento de las mujeres y que sepan que su libertad sexual en ningún caso puede construirse sobre la explotación en este sentido de las mujeres jóvenes y en muchos casos también de las niñas. A mí lo que me queda clarísimo es que, y es la historia de Internet y de muchísimos otros ámbitos donde se mueve tanto dinero, que es que en los cambios de marca eso no significa necesariamente que el trasfondo no siga siendo el mismo, ¿no? Entonces, cuidadito mucho con qué eufemismos nos venden para que sigamos usando, con qué nuevas marcas aparecen cuando en realidad lo chungo está por detrás, y es lo que hay que analizar de verdad, porque si no, al final, los que se forran son los mismos de siempre. Pues hasta aquí, Alba Leiva, Albanda San Román, muchísimas gracias por vuestra amistad y vuestra aportación en este programa. A vosotros. Un placer. Y gracias también a Dani y a Raquel. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Nos vemos la semana que viene aquí en Literal.